Hola jóvenes, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos de un poema, las características que tiene un poema, la lírica, ¿sí? La dramatización y cada uno de los elementos que la componen. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con el concepto de qué es un poema. Entonces recordemos que un poema es una obra escrita cuyo contenido pues expresa una serie de sentimientos, pensamientos o acciones y en algunas ocasiones son denuncias críticas sociales, pero utilizando un lenguaje adornando las bellezas de las cosas. ¿Listo? La belleza estética y no la estética no tradicional. ¿Listo? Son un reflejo de emociones, de expresiones poéticas, donde el autor pues utiliza una serie o una sucesión narrativa sumamente eh, esterilizada pues con el propósito de fascinar al lector o a través de embellecer y dar ciertas connotaciones a las letras a las cuales se está refiriendo. ¿Listos? Entonces los poemas tienen una serie de elementos esenciales que los componen. Entonces vamos a ver cuáles elementos se caracterizan por poseer estos elementos. ¿Listos? Uno de esos elementos es el verso. El verso es una unidad que compone un poema. Está estructurado mediante frases cortas o también son llamadas oraciones. Cada una de ellas pues ocupa una línea, o sea, un renglón para que tengan un poco más claro ese concepto. Es la unidad secuencial y las demás pues forman parte de la primera estrofa y luego el poema en su totalidad. ¿Listos? Entonces el verso pues es una unidad corta que compone al poema. ¿Listos? Las estrofas entonces están formadas por un conjunto de versos, son fáciles de identificar, por lo que suelen ser separadas en la estructura de un poema. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos esquemas de un poema, parrafitos pequeños de un poema, a eso hacemos referencia, a una estrofa. ¿Listos? En los poemas de hoy en día o en los poemas modernos, no todas las estrofas van a tener de pronto la misma cantidad de versos ni la misma serie de rima, sino que va a variar. Recordemos que la rima, ¿sí? Es las terminaciones que van al final de cada verso, que tienen una serie o una secuencia de palabras que si nosotros al leerlas o al recitarlas vamos a comprender y vamos a observar o a identificar una serie de rimas inmediatamente. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es la rima. Entonces recordemos que la rima se observa por medio de unos sonidos iguales o semejantes a partir de la última vocal acentuada al final del verso, dependiendo del tipo de la coincidencia en la que se pueda clasificar. Entonces podemos encontrar algunos tipos de rima como tal. ¿Listos? Entonces podemos definir la rima consonante o la rima total, también es llamada de esta forma cuando al final del verso tanto las vocales como las consonantes son iguales a partir de la última vocal acentuada. ¿Listo? También encontramos la rima asonante, que también es llamada rima parcial. En este caso, pues cuando al final del verso solamente las vocales son iguales a partir de la última vocal acentuada. Eh, Cuando nosotros nos referimos al ritmo que lleva un poema o un verso o una estrofa, ¿sí? Entonces hacemos referencia a la musicalidad que surge como producto de esa repetición de acentos que siguen una serie de patrones específicos, ¿sí? También se cuenta como un elemento del poema una serie de recursos
estilísticos como las expresiones que se utiliza por el poeta para añadir belleza o elegancia a los sentimientos y pensamientos que se está expresando a través de los versos de cada poema. Entre algunas expresiones o algunas figuras se encuentra la metáfora, ¿sí? La personificación, el símil, que ya vamos, la hipérbole también hace parte de este conjunto de elementos que ya vamos a ver algunos aspectos de este sistema. ¿Listos? Entonces vamos a recordar nuevamente, vamos a hacer un repaso. Entonces recordemos que dentro de los poemas podemos encontrar una serie de aspectos líricos, ¿sí? En forma de odas dramáticos, de amor, de amistad, que son expresiones líricas, las cuales sujetan una narración muy bien estilizada, ¿sí? Que hace parte de la poesía con la belleza y su manifestación a través de la escritura. Esa es como una forma o una manera por las cuales los poemas son una fascinación para tantas personas en el mundo, ¿sí? Y asimismo para algunos escritores por medio de esta forma pues adorna una serie de palabras. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el poema Los sueños, ejemplo: una hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de la estrella pálida, que el hilo suave, blanco y silencioso se enroscó al uso de su rubia hermana, ¿sí? Entonces vemos que hay una serie de consonantes o una serie de rimas al final de cada verso que nos lleva a realizar una serie de rimas. ¿Listos? Entonces recordemos que la estrofa es cada una de las líneas que conforma a lo largo un poema, que sus características en la poesía son diferentes a la poesía moderna de hoy en día, que puede variar de acuerdo a la cantidad de versos. ¿Listos? Entonces vamos a las siguientes características. Listos. El poema como tal entonces también tiene una serie de estructura externa, ¿sí? Que es por medio de una composición poética. Entonces, en primer lugar, posee un título, ¿sí? Que nos da una pista pues de lo que va a tratar la composición lírica, que consta pues de determinados versos, divididos puede ser en estrofas o en cuartetos, de acuerdo al compositor o al escritor. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura externa a una estructura interna, entonces la estructura externa del poema sería la forma como tal del poema, que responde a unas características métricas, ¿sí? O sea, unas clases de estrofas, un número de sílabas métricos, tipos de una rima, de acentuación, a un tipo de verso con una serie de licencias poéticas, ¿sí? Y en su estructura interna pues sería la temática del poema, que responde a una serie de partes de la estructura que se trabaja a continuación. ¿Listos? Entonces recordemos esa parte. El verso dentro del poema pues es una serie de las unidades o componentes que ocupa y permite una serie de pausas al leer el poema, ¿sí? Entonces recordemos que el verso, un ejemplo, podemos decir: hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿sí? Entonces la primer renglón o la primer enunciado es el verso. La estrofa como tal pues es toda aquella que la compone, el resto de las estrofas. ¿Listos?
Dentro de su estructura externa pues también encontramos un número de versos que está dividido por una serie de partes según su contenido. Y en la interna pues un breve decir que se habla como de cada una de las partes en las que se ha dividido un poema, ¿sí? No puede parafrasearse en el texto. ¿Listos? Listos, entonces vamos a ver cómo se puede o cómo se analiza un poema. Una vez que ya sabemos cómo se divide la estructura como tal de un poema, entonces vamos a dar una serie de pautas que serán útiles para el momento, la hora de analizar algún poema. Antes que nada, pues es importante leer detenidamente con mucha atención el poema al menos unas 2 veces y luego debemos fijarnos en la estructura externa de la poesía. Asimismo, pues establecer una serie o una trata como tal o un significado o la idea central del poema. ¿Listo? Recuerden que puede ser escrito en verso o en prosa. ¿Listo? Entonces, a partir de esa información extraída, pues se enfocará el análisis, es decir, en la temática del texto. Podemos establecer un texto que se puede expresar en cada una de las estrofas a través del lenguaje poético y cuáles son las figuras retóricas que aparecen en él. Entonces, desde este momento, pues entonces seremos capaces pues de ir organizando y redactando un buen comentario en cada uno de los poemas. ¿Listos? También es importante pues aclarar que los poemas entonces son como una serie de comunicados o enunciados donde el lector o el compositor embellecen a las palabras, a las cosas o tratan de embellecer a ciertos elementos o a ciertos personajes. Hoy en día conocemos diversos tipos de poemas donde son inspirados en algún elemento, en alguna ciudad, en algún tipo de persona específico como tal, ¿sí? Inspirado en un tipo de persona, inspirado en alguien especial. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para crear y generar un tipo de poema, ¿sí? Donde se tiene que incluir cada uno de los elementos que nosotros incluimos, ¿sí? Como por ejemplo el verso, la estrofa, consonante, ¿sí? La rima, que tiene que llevar cierta rima, ¿sí? Cada uno de los versos pues está compuesto o va a estar compuesto de acuerdo a las características y a las necesidades que nosotros queramos expresar o explicar o dar a conocer. Entonces yo puedo sencillamente crear un poema alusivo de pronto al Día de la Madre, ¿sí? Que acabó de pasar. Entonces yo voy a describir algunas características, algunas cualidades, ¿sí? Que forman a esa persona, ¿sí? Entonces va a tener una serie de componentes los cuales pues va a permitir embellecer y asimismo va a permitir dar a conocer al lector o a la persona que de pronto está leyendo el poema o el mensaje, dar a conocer cómo es esa persona, ¿sí? ¿Listos? Entonces vamos a revisar otros enlaces para reforzar el tema. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias.